¿Por qué un país como Venezuela, alguna vez conocido como el millonario de América, colapsaría? Durante años se le conocía por una famosa frase: ¿está barato? Pues dame dos. Reflejo de su enorme poder adquisitivo. En los años 70 prácticamente lo tenía todo. Dominaba una vasta reserva de petróleo. Pero no solo petróleo, tenía refinerías, mercado y el mejor talento humano de América Latina y el Caribe. Desde su epicentro en Caracas, Venezuela llegó a dominar refinerías completas en Suecia, Alemania y hasta en el propio corazón de los Estados Unidos. Ningún otro país latinoamericano había llegado tan lejos. Y a pesar de acumular reservas que superaban a las de Estados Unidos y México juntos, pasó lo que nadie pensaría. Pocos años después, una decisión tras otra, todo colapsaría. ¿Cómo? ¿Fue el petróleo o fueron las decisiones que lo administraron? Aquí te lo contamos. Soy Gregorio Rosario, investigador y divulgador científico. Y esto no es poesía. Quédate conmigo porque en los próximos minutos te contaremos cómo Venezuela construyó su poder energético y su expansión internacional en América Latina y el Caribe. ¿Qué decisiones hicieron colapsar ese modelo desde dentro? Y las lecciones incómodas que deja para quienes creen estar en la cima del poder y la abundancia. Para entender todo esto, viajaremos a 1989. En esa década, Venezuela tenía cerca de 58.000 millones de barriles de petróleo solo en reservas probadas. Se consolidaba como el tercer exportador de crudo del mundo, solo detrás de Arabia Saudita y de Irán. Fue el primer país de la OPEP en poseer una red de gasolineras en suelo de Estados Unidos, la famosa Citgo. Pero esta no es una historia solo de números, es una historia de decisiones y consecuencias. Entonces, ¿cómo es posible que el país con reservas para 100 años terminaría en el colapso? ¿Será que la riqueza se convirtió en su propia trampa? Para entender el presente, debemos trasladarnos a la Venezuela de 1917, cuando realizaba su primera perforación comercial. En las orillas del lago Maracaibo, las torres metálicas comenzaron a dibujar un nuevo horizonte. Compañías británicas y de Estados Unidos llegaron en masas al lago Maracaibo. El país dejaba de ser una economía agrícola para convertirse en un coloso de la industria petrolera. Tras la Primera Guerra Mundial, el mundo necesitaba energía y Venezuela la tenía en abundancia. El petróleo llegó a dominar su economía, pasando de representar el 31% de sus exportaciones en 1924 al 91% solo 10 años después. Era un negocio extraordinariamente rentable, una transformación tan rápida como irresistible. Solo había un problema: las grandes ganancias no se quedaban en Venezuela, se las llevaban las grandes empresas extranjeras. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, comenzó una larga tensión. No fue un enfrentamiento inmediato, sino un pulso silencioso y prolongado. 40 años de pulseo entre el Estado y las compañías petroleras sobre impuestos, regulaciones y propiedad. Tras años de tensión, en 1975 se aprobó la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Entró en vigor en 1976. Entonces, Venezuela hizo lo que parecía impensable: nacionalizó su industria petrolera. A diferencia de países como México, que colapsaron sus industrias al nacionalizarlas y pagaron un alto precio, Venezuela fue cautelosa y deliberada. En Caracas hubo una diferencia crucial. El polémico Artículo 5 permitió contratar a multinacionales para servicios técnicos y de comercialización, garantizando una transición suave
y sin colapso. Fue una estrategia calculada. Esto aseguraba que el conocimiento no se fugara con el capital. Décadas después, Venezuela aprendió una lección clave. El petróleo no solo se extrae, se administra. Se construyeron normas, cuadros técnicos y una cultura institucional. Se forjó una élite técnica concebida para que la disciplina profesional sea el verdadero motor del éxito. Todo lo que vino después fue una preparación silenciosa para algo mucho más grande. La creación de PDVSA, una empresa que nació con capital público y la eficiencia privada. Mantuvieron la experiencia técnica de las multinacionales a través de contratos de servicios, asegurando así una transición suave. El diseño parecía infalible. Para finales de los 70, PDVSA no era una empresa petrolera. Era el tercer conglomerado energético más grande del mundo. Se convirtió en un pulpo energético. Creó subsidiarias como Lagoven, basada en la antigua Exxon, y Maravén, que heredaba a Shell. Para 1988, 6 refinerías en Venezuela procesaban cerca de 1.2 millones de barriles diarios. El país refinaba más petróleo de que exportaba como crudo. Poseía refinerías en Europa y Estados Unidos. En ese momento, Venezuela había resuelto un problema que aún hoy muchos países no saben cómo enfrentar. Estaban en su mejor momento. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo una industria clave de categoría mundial y recursos casi infinitos, con el control total de la cadena, desde el pozo hasta la gasolinera en Chicago, qué podía haber salido mal? ¿En qué punto el equilibrio comenzó a fracturarse sin que nadie lo advirtiera? El éxito de Venezuela se basaba en una regla de oro: la autonomía de su empresa petrolera. PDVSA reinvertía sus ganancias y operaba con lógica profesional, no política. A nivel regional, Venezuela exportaba estabilidad energética a todo el Caribe. Países como República Dominicana, Cuba y Haití recibían petróleo con facilidades financieras. Venezuela se proyectaba como el líder regional. El petróleo ya no era solo energía, era poder geopolítico. Pero mientras alimentaba sistemas eléctricos de sus hermanos caribeños, sembraba su propia fragilidad institucional. Y la tentación de la llamada caja chica fue demasiado grande, probablemente haciendo uso descontrolado y opaco de sus ingresos hasta romper el equilibrio. El año clave fue 1982. Fue el año en que todo cambió. Ante una creciente deuda externa, el Estado tomó una decisión irreversible. Confiscó $6.000 millones de las ganancias de PDVSA. No fue una expropiación. Eso fue el principio del fin de su independencia financiera. A partir de ahí, cada crisis fiscal se resolvía con las ganancias petroleras. Al perder su dinero, PDVSA perdió su capacidad de planificar a largo plazo. La empresa comenzó a politizarse. Aunque en los años 80 intentaron diversificarse con gas natural y hidroemulsión, un combustible único en el mundo derivado del petróleo, PDVSA buscaba exportarlo fuera de las cuotas de OPEP a plantas eléctricas en Canadá y Europa como sustituto del carbón. Era una jugada maestra. En este punto nos preguntamos si la semilla de la fragilidad institucional ya estaba sembrada. ¿Será que la capacidad de planificación a largo plazo ya se había evaporado? En 1986, los precios internacionales del crudo colapsaron casi en un 50%. El gobierno reaccionó, acelerando programas de diversificación en gas natural, petroquímica y minería, pero el daño estructural ya era profundo. Las decisiones no solo se tomaban con criterios técnicos,
ahora se tomaban con la urgencia política. Paradójicamente, en los años siguientes, Venezuela descubrió aún más petróleo, reservas ligeras, medianas y pesadas. El cinturón del Orinoco contenía hasta 200.000 millones de barriles recuperables. Sin embargo, la mayor parte de este crudo no se incluía en las reservas probadas estándar por el alto costo de su extracción. Venezuela estaba sentada sobre el lago de petróleo más grande del mundo. El recurso nunca desapareció, pero el equilibrio se desvaneció. Y cuando llegaron las sanciones internacionales, la industria no estaba en su punto más fuerte, sino en el más vulnerable. Pero esa es otra historia, una que merece su propio análisis, y lo abordaremos en nuestro próximo episodio. Si el control del petróleo se volvió un arma política, ¿qué advertencia deja esto para el resto de países de la región que aún depende de sus recursos naturales? En su apogeo, Venezuela buscó liderazgo regional. A través del Acuerdo de San José en 1980, Venezuela y México suministraron hasta 160.000 barriles diarios de petróleo a países de Centroamérica y el Caribe, como Cuba, Panamá, Nicaragua y República Dominicana. Todo esto con facilidades financieras. Era el uso del petróleo como diplomacia. Esto generó una dependencia profunda para países con recursos naturales, ya sea oro, gas o litio. La lección venezolana resulta vital. Tener recursos no es suficiente. La verdadera riqueza no está bajo el suelo, sino en la solidez de las instituciones y el recurso humano que lo administra. El colapso de Venezuela no ocurrió por falta de petróleo, ocurrió por exceso de poder sobre él, porque los recursos pueden agotarse, pero las malas decisiones se heredan. Y esta es una advertencia clara para cualquier nación. Cuando la riqueza natural se usa para financiar deudas inmediatas o lealtades políticas, el futuro se hipoteca. Al final del día, ¿es el petróleo una bendición o una pesadilla para quienes no saben gestionarlo? Venezuela no colapsó por falta de petróleo. Venezuela tenía las refinerías, tenía los mercados en Estados Unidos y Europa y tenía el talento humano más preparado de la región. Hoy esa historia de éxito es un recuerdo borroso para las nuevas generaciones. Millones de venezolanos que tuvieron que emigrar, miles de profesionales formados en la industria dejaron el país y familias enteras vieron cómo su calidad de vida se fue desmoronando. La lección no es sobre petróleo, es sobre institución, sobre recursos humanos. La paradoja venezolana nos enseña que el declive no siempre empieza con una crisis económica, sino con una decisión política que sacrifica la excelencia por el control y el poder. El petróleo sigue ahí. De hecho, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, más de 300.000 millones de barriles, concentrados principalmente en la faja petrolífera del Orinoco, lo que podría sostener la producción de petróleo durante más de 100 años, dependiendo el ritmo de extracción. Pero las oportunidades perdidas tomarán tiempo de recuperarlas. Hoy, países del Caribe y América Latina exploran sus propios recursos, petróleo, gas y minerales estratégicos. Y la historia venezolana plantea una última pregunta inevitable. Cuando llegue el momento de decidir, ¿qué pesará más? ¿Las decisiones técnicas o las decisiones políticas? Porque el petróleo no arruinó a Venezuela. No fue la abundancia, no fue el poder. Lo que marcó la diferencia fueron las decisiones. Y cuéntanos en los comentarios quiénes opinas se beneficiarán realmente del petróleo venezolano. Y si llegaste hasta aquí, verifica ahora mismo si ya estás suscrito. Es fácil, toma un segundo y nos ayuda muchísimo a poder seguir compartiendo contigo
más historias, más investigaciones y conversaciones con líderes y expertos globales que impactan la industria, la economía y la sociedad. Nos vemos en el próximo episodio.